Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Inglaterra. Aquí estamos ya ubicados ya a fines de la Primera Guerra Mundial y vamos a empezar a ver que ya van a ir avances ya más serios, ya más tomados en cuenta del derecho al sufragio y al voto, pero al voto de la mujer en Inglaterra. Todas estas cuestiones que se van a ir ya planteando en este objetivo final de los sufragistas británicas. El voto de la mujer va a llegar un poco antes del fin de la Primera Guerra Mundial. En 1918, aunque una versión reducida solo a aquellas personas mayores de 30 años que cumpliesen con ciertos requisitos mínimos de propiedad en el Reino Unido podían votar por primera vez. Fíjense en que esto va a ocurrir porque había un movimiento de mujeres que estaba tramitando que se pudiera dar ese derecho al voto, porque en esa forma se convierte en una ciudadana y ya tiene derecho a tener propiedades. ¿Quiénes estaban gestionando primero todo esto? Pues las mujeres que tenían unas grandes herencias. Cuando en Inglaterra habían mujeres que se morían sus papás o se morían sus maridos, no tenían derecho a esas tierras, a esas herencias, y por medio del voto se iba a lograr. Esta situación, si nos remontamos muy atrás, lo vamos a ir viendo en todos lados y que va a ir plasmándose, por ejemplo, en la Biblia. ¿En dónde está esa situación? La hemos comentado en otras ocasiones, está en Ruth, los versículos de Ruth. Cuando muere el marido de Ruth y de las demás cuñadas, Ruth se va a quedar con Noemí. Noemí es la suegra. Y ahí estaba dicho de que cuando pasaba eso, se tenían que quedar con las suegras todas las nueras cuando morían los hijos. Solamente que la suegra les diera permiso de regresar a su casa, podían regresar. Pues Noemí, ella le da permiso a todas que regresen. Y se van a ir todas, nada más se va a quedar Ruth. Y Ruth va a estar trabajando con su suegra Noemí y ella la va a llevar a unos sembradíos de trigo, que es de uno de sus primos, que es Boaz. Y Boaz va a tener una relación aconsejada por Noemí a Ruth de que tuviera una relación sexual con él, que se metiera a su casa, se metiera a sus casas. La mujer que permanecía en la noche con un hombre, forzosamente el hombre se tenía que hacer cargo de él. Y entonces en esas carpas que tenían, Ruth va y se mete y Boaz la toma como esposa y en ese momento también ella puede tener derecho a sus propiedades de su antiguo esposo. Pues como vamos viendo a través de la historia, van pasando eso, pues ya en la época ya del 1900, ya en Inglaterra, esas mujeres que tenían esas propiedades, esas herencias, que no podían hacerse cargo, van a empezar a hacer todo ese movimiento de la lucha por obtener el voto hacia la mujer, y que como ya nos vamos dando cuenta, está siendo restringido que tengan propiedades y que sean mayores de 30 años, para que también la población de 20 años pudiera estar sometida todavía. O sea, siempre hay algo atrás en esas letras chiquitas de los tratados. Solo aquí, ¿cómo consiguieron el voto las mujeres en Inglaterra? Pues este voto, que va a ser en 1918, el Parlamento del Reino Unido votó una ley, Representation of the People, en el artículo 1918. Acordaron el derecho de voto a la mujer de más de 30 años siempre que fuera propietaria de tierras o bien arrendatarias, o que tuvieran un arrendamiento anual superior de 5,000 libras, o bien diplomadas en la universidad. Todo esto que se logró con ese voto femenino se va a hacer, ya lo vamos a ver posteriormente en Argentina, cuando en el gobierno de Domingo Perón en 1947, en el que sancionó el sufragio femenino, se destacó la notable figura de Eva Perón,
que crió un ramal femenino en el Partido Justicista en 1951, cuando las mujeres votan por primera vez en Argentina y ocupan el más de 30% de los escaños parlamentarios. ¿Por qué les comento esto de Argentina? Porque vamos a ir viendo que en Colombia, que en México, en todo eso, va a ir llegando ese derecho al voto en diferentes épocas de la vida. Y aquí, pero los pioneros fueron las mujeres de Inglaterra. Y entonces con esa acción que realizan las mujeres en Inglaterra durante la guerra, las sufragistas se encadenaban a las vías del tren, rompían escaparates y saboteaban líneas eléctricas. Incluso llegaron a detonar una bomba en la casa de un ministro. La fundadora del grupo, Emmeline Pankhurst, defendió esta estrategia. Aquí vamos a ver cómo la mujer británica ya pues hace más de 103 años, esa mujer británica va a conquistar ese derecho al voto. Y pues vamos a irnos viendo qué eran los derechos que estaban reclamando esas sufragistas. Ese movimiento sufragista a favor del voto de la mujer arraigó con mucha fuerza en todos los países anglosajones. Las mujeres reclamaban tanto el derecho al poder votar y a los representantes públicos como el poder de representarse como candidatas. Querían entrar a los parlamentos para que así pudieran también ellas opinar. Vamos a irnos dando cuenta que todo este manejo de, pues de características que se van a dar y las consecuencias de los derechos del voto de la mujer, cuando va a empezar todo ese movimiento británico, y que va a hacer que se cambie todo por esta mujer que se llamaba Emmeline. Vamos a darnos cuenta si realmente tenía que ver ese derecho a poder votar, porque fíjense en que aquí se van a empezar a desencadenar pues ya movimientos que van a llegar en toda esa contracultura que siempre hemos estado manejando y que va a dar el lugar a que haya ese cambio de pensamiento en todo. Hace más de 103 años las mujeres británicas conquistaron el derecho del voto. Después de años de lucha encabezado por sufragistas cuyas especulaciones hacían acciones, conmocionaron a todo un país y cambiaron realmente al mundo. El día 6 de febrero de 1918 el Parlamento británico optó por la ley de 1918 sobre la representación popular, que va a implicar 8 millones de mujeres de más de 30 años que fueron sumadas a los registros electorales. Hubo que esperar todavía 10 años más para que las mujeres pudieran lograr el voto a los 21 y así los hombres también. Van entre los militantes que lucharon por estos derechos. Las sufragistas marcaron su acción con violencia desconocida para esa época, aunque la influencia sigue siendo hoy el día y el objeto de los debates que realmente se hacen. Una de las acciones que más especulaciones fue el suicidio de un militante, Emily Davidson, que se lanzó a las patas de un caballo que corría por el rey de Derby en Epsom en 1930. Cientos de militantes fueron apresadas y desde la cárcel realizaron huelga de hambre. Muchas fueron alimentadas a la fuerza y a prácticas prohibidas por la ley en 1913. Aquí, esas huelgas de hambre que se estaban haciendo, las mujeres no consumían nada de alimentos, estaban en huelga, pero se estaban muriendo. Entonces, el gobierno aceptaba y las sacaba y les daba de comer, las alimentaba y todo, y luego las volvía a tomar presas. Y era un estira y afloje de las dos partes. Ni el gobierno aceptaba